Vayamos al libro del profeta Ageo. Vamos a continuar nuestra serie, las respuestas de Dios a las crisis. Vamos a continuar en el capítulo número 2. Voy a esperar que todos lleguemos porque aún en el videobin no tenemos la Biblia. Gracias por estar orando por mi salud. Con algunos cortes. Bueno, ahí ya mejor. Bueno, listo. ¿Podemos leer, hermanos queridos? Bueno, muy bien. Todavía hay algunos buscando. El profeta Ageo es el primer profeta del posexilio. Luego sigue Zacarías, luego Malaquías. O sea, 3 libros antes de Mateo. El profeta del templo. ¿Podemos leer, hermanos? Les invito, si usted tiene la nueva versión, una Biblia diferente a la nueva versión internacional, le animamos a que le pida a uno de los sugieres, que los hermanos con mucho gusto le prestarán una, porque es la Biblia que tenemos para la congregación. La Reina Valera es un monumento a la traducción, pero queremos tener una Biblia más fresca para nuestro tiempo de enseñanza. Dice así la poderosa palabra del Señor a través del profeta Ageo, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Vamos a ver si soy capaz hoy de evacuar esos 5 versículos. Voy a ver si me doy mañas de exponer 5 versículos hoy. El día 21 del mes séptimo, ahí está un título que dice segundo oráculo, la presencia del Señor. De hecho, así he intitulado el mensaje que hoy voy a compartir con todos ustedes, la presencia del Señor. Es imprescindible entender qué es lo de la presencia del Señor. En otras versiones dicen el rostro del Señor. Bien. El 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadad, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor, ánimo, Josué. Tú eres el sumo sacerdote, ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Nuestro querido Padre Celestial, queremos darte gracias por tu muy santa y poderosa palabra. Señor, te pido que por favor me des sencillez, claridad, humildad, Señor, para transmitir tus dichos, Señor. Padre, pido que tu Espíritu Santo se cierna sobre esta congregación, que tu Espíritu Santo se cierna sobre el corazón de cada ser humano que estamos en este local. Reconocemos, como nos enseña Pablo, que no es posible entender tu santa palabra si el Espíritu Santo no la aplica, no abre nuestro corazón para entender, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino lo que realmente ella contiene, la vida tuya, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque entendemos, como nos lo has enseñado, que a través de la exposición de tu Evangelio, el Espíritu Santo viaja y hace libres, salva a los seres humanos, Dios. Que por el efecto de esta palabra nuestras vidas sean confrontadas con el compromiso que tenemos contigo. Ayúdanos, Señor, gracias por apacentar esta iglesia, este pequeño remanente, Dios de los cielos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor, porque tú eres quien nos diriges, porque eres tú quien nos llevas a esa bendita y preciosa fuente de tu Espíritu Santo. Que toda la gloria, Señor, sea para ti a través de la exposición de tu palabra. Bajo la plenitud de tu Espíritu y en el nombre del Señor Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, muy bien, queridos hermanos. Entonces les recuerdo, estamos viendo el profeta Ageo, es uno de los 3 profetas que empezaron a predicar o que el Señor envió después de que Israel volvió de una durísima paliza que les dio el Señor, inolvidable. Les dio un castigo por 70 años y fueron enviados a Babilonia. Después, 70 años después de ese castigo, viene el retorno a través del decreto de Ciro,
comienza el retorno a través de Zorobabel, del sumo sacerdote Josué, de Esdras entre otros, Nehemías también, y hay un ánimo profundo en el corazón de Esdras y del pueblo, y es reconstruir el templo, no construirlo, porque ya estaba construido. Ya eso lo enseñamos en los 2 anteriores mensajes, a reconstruir el templo. Y en ese orden de ideas el Señor llama al pueblo para que se anime y en consecuencia coloquen las bases, los cimientos del nuevo templo. Estoy contextualizando para meternos de lleno de frente en estos versículos. Y en ese orden de ideas, los persas concretamente y los samaritanos desmotivan a los judíos y les dicen: ese templo, hasta un zorro puede saltar por encima de ese templo. El templo realmente no tenía la belleza, la cadencia, no tenía la arquitectura que tuvo el templo de Salomón. Y por tal razón el pueblo se desanima al ver la construcción como el templo ha quedado ante sus ojos de una forma, según ellos, nada que ver con el templo antiguo. Y vamos a ir encontrando las aplicaciones también para nuestro tiempo, porque eso es lo fundamental. Nosotros creemos que porque es una mega iglesia, allá está el Señor. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vimos no en el de hace 20 días, sino en el de ahora 15 días, Ageo nos advierte que en realidad nosotros somos quienes perdemos cuando de nuestra ecuación sacamos al Señor. Cuando nosotros no contamos con el Señor, nos enseñó en el anterior mensaje Ageo que somos nosotros los únicos que tenemos problemas. Allí en el capítulo 1:6, Ageo nos dijo que nuestras ganancias se desvanecen y nuestras posesiones no duran cuando se deja a Dios por fuera de nuestras vidas. Y usted aplíquelo lo que quiera. Matrimonio, trabajo, lo que quiera. Lo que pasa es que yo estoy sujeto al texto bíblico, pero en la aplicación, porque una persona dice: ay, sí, el Señor me regaló este cónyuge, pero después yo no consulto al Señor para manejar mi hogar, porque yo sé mucho. Entonces yo como mujer utilizo ahora los criterios que utilizó mi mamá para manejar mi matrimonio. Qué error, ¿no? Pero nosotros le damos gracias al Señor porque Él nos dio nuestro cónyuge. ¿Ah? Entonces así actuamos nosotros, vivimos de esa manera muchas veces. Y luego Ageo, ahí en el capítulo 1, versículo del 12 al 15, vimos que el mensaje el pueblo lo recibió con convicción. Vimos que los líderes asumieron y tomaron, que es muy raro, en Israel no ocurría eso. Generalmente los profetas predicaban y el pueblo era hostil, renuente, no querían aceptar. De hecho, por eso el Señor les manda el castigo. Les mandó a todos los profetas antes del exilio y a ninguno le hicieron caso. Sorprendentemente, este pueblo reacciona positivamente ante el mensaje de Ageo y reinicia y retoma otra vez la reconstrucción del templo. El Señor les animó y ahí terminamos ahora en el último mensaje. Les dijo el Señor: yo estoy contigo, prometió Dios, yo seré glorificado. Y también alcanzamos a ver que toda esa empresa fue una aventura espiritual, porque todo lo que tenga que ver con las cosas en el antiguo pacto, el templo, porque esto ya no es el templo somos nosotros, esto ya es la bodega, ¿no? Hagamos una recolecta para montar un templo de 3.000 millones, pero ¿cuáles 3.000 millones? ¿O cuál templo? Si el templo somos nosotros y lo hace es el Espíritu Santo, esta es la bodega. En el Antiguo Testamento sí era el templo y estamos aprendiendo por qué. Paso a paso estamos viendo la exposición de por qué en el Antiguo Testamento sí era imprescindible un lugar como el templo físico. Pero ya en el Nuevo Testamento, no. Ya en el Nuevo Testamento nosotros somos el templo y el alma de ese templo, que es el cuerpo de Cristo, es el Espíritu Santo. Entonces alcanzamos a ver hasta ahí. El pueblo se levantó y puso a Dios otra vez. Ahí en el versículo del 1 al 3, como lo leímos, en ese segundo mensaje, Ageo lo pronunció cerca de la fiesta, como por eso es que cita la fecha, cerca de la fiesta de los tabernáculos, más o menos en octubre del 520 antes de Jesucristo, de nuestra época. O sea, de nuestra época quiere decir de nuestro calendario. 520 antes del Señor Jesucristo, para la fecha sería más o menos 2570 años. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel hizo su última fiesta de los tabernáculos. El pueblo de Israel la observó, la vio unos meses antes de entrar a la tierra prometida. Esa fiesta la vamos a ver cuando continuemos también con el Evangelio de Juan, que es la fiesta que el Señor Jesucristo, allá parado en el capítulo 7 de Juan, invita a todo el mundo, porque en esa fiesta
Toda la gente iba trayendo agua un día, luego el agua se iba escaseando, luego el agua se iba escaseando, y así era el rito como lo hacían durante 7 días. Y al 7º día ya el agua no había, el rito ya decía que no se encontraba agua por ningún lado. Claro, pues vuelvo y repito, es una ceremonia, y por eso Cristo en el 7º día, cuando no había agua, se para y dice: vengan a mí todos los que estén sedientos. Esta fiesta acababan también de celebrar a los judíos, y en ese orden de ideas, sobre el 520, estaban recordando que fue la última fiesta de los tabernáculos. Los ancianos entonces podían recordar la increíble belleza que desde el punto de vista arquitectónico tuvo el templo de Salomón, destruido hace 66 años atrás, porque aquí ya vemos que el cautiverio fue en 3 tiempos. Aquí hacía 66 años, no 70, 66, que había sido destruido el templo de Jerusalén. Recuerden que, para contextualizarnos, el templo fue destruido 4 años después del primer exilio, y el que estaba predicando allá era Ezequiel en Babilonia, y el Señor le dice a Ezequiel: hoy va a morir tu esposa, porque hoy va a caer la mía, hoy va a caer el templo. No vas a llorar por la muerte de tu esposa. Llora solas conmigo, pero no delante del pueblo. Israel va a caer, Jerusalén va a caer, digamos, va haciendo el Señor el paralelo. Entonces, en ese orden de ideas, hace 66 años, el templo había sido destruido. Y muchos se desalentaron debido a que la reconstrucción, ¿no? Estamos viendo, la reconstrucción del templo era inferior al de Salomón. Pero Ageo, Dios lo vuelve y lo levanta con un mensaje, los alienta a todos ellos con un mensaje que va a revelar el esplendor de su templo, y les va a decir que ese templo, aparentemente humilde, pequeñito, ¿cierto?, es superior al templo de Salomón. Y vamos a ver por qué. La parte más importante de este templo, dice el Señor, soy yo. La presencia de Dios. Por eso he intitulado este mensaje La presencia del Señor. Este nuevo templo contaba con la presencia del Señor. El antiguo templo, a través del libro de Ezequiel, vamos viendo cómo la presencia del Señor, la Shekinah, se va yendo, se va yendo, se va yendo. ¿Recuerdan ustedes ahí, los que han leído el libro de Ezequiel? Paulatinamente el Señor sale del tabernáculo, del lugar santísimo, luego se pone en el umbral del templo, luego sobre la muralla, y finalmente la gloria del Señor se va. Este nuevo templo del Señor les garantiza que la presencia de Él va a estar allí. Entonces, en este pasaje, que casi sucedió un mes después, más tarde del primero que había, o del anterior que había dado Ageo, se hace oír de nuevo el Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo se había desanimado otra vez, tan parecidos a nosotros, ¿no? Salimos el domingo con harta motivación, y hoy sí salí y hubo palabra del Señor, ¿no? Y a los 8 días, o incluso a veces hasta por la tarde, tenemos un conflicto, y como que nos dejamos que otra vez se nos robe la bendición. Y los problemas que tenían estos trabajadores y las voces de los ancianos que habían podido conocer en su infancia el templo de Salomón, produjo en ellos una depresión espiritual. Y hay consejeros, permítanme en esta aplicación, que deben ser muy sabios cuando están aconsejando. Una mujer o un hombre que está aconsejando, porque a veces la depresión no es emocional. A veces la depresión es espiritual, como les pasa a estas personas acá. Sí, claro, se ve una manifestación emocional, una depresión espiritual, pues obviamente que se manifiesta a través de nuestra alma. Pero debemos descubrir si la depresión que la causa de nuestra depresión puede ser una enfermedad, puede ser que tengamos un problema físico, o puede ser un problema del alma, o puede ser un problema espiritual. Es imprescindible diagnosticar si la depresión es espiritual. Y aquí el pueblo atraviesa por una depresión espiritual porque es un ataque espiritual. Son los persas, son los hijos de Satanás los que están molestándolos para que ellos no reconstruyan el templo. Y en consecuencia el Señor les hace 3 preguntas a 3 actores diferentes. A Zorobabel, ahí está, lo acabé de leer, a Josué y al pueblo. La pregunta que le hace la primera es: ¿queda alguien que vio el antiguo templo? Segunda pregunta: ¿qué les parece este templo ahora? Y tercera pregunta: ustedes lo ven como muy poca cosa, ¿cierto? Hay personas que dicen: pero usted está en una iglesia de garaje. ¿Será cierto? ¿Será que eso es una iglesia de garaje? Dios les va a dar una palabra de ánimo a estos 3 actores y una promesa maravillosa.
De manera que entonces ajusten sus cinturones y vayamos al versículo 1. El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Aquí me voy a detener solamente en la palabra o en la frase, vino palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esta frase tiene un tremendo significado. Porque esta palabra llegó a los judíos, ¿dónde? En tierra de Jerusalén. Estoy en Ageo 2.1. Ageo capítulo 2, versículo 1. Esta frase, cuando vino la palabra que dice que vino la palabra del Señor a los judíos, ustedes tienen que recordar que los judíos no habían vuelto a recibir palabra de Dios en Jerusalén. ¿Me están siguiendo? Hacía más de 70 años, con la muerte del profeta Jeremías, que Dios no había hablado a la nación de Israel en Israel. Había hablado la palabra suya en Babilonia, ya lo dije, a Ezequiel. Y así como ahorita Leonardo Feizal nos contó la forma como el Espíritu Santo se llevó a Felipe en el Espíritu, una traslación, de la misma manera el Señor hacía con Ezequiel. Se lo llevó a Babilonia, se lo llevó hasta Jerusalén. Es una traslación. Pero palabra directa que el Señor haya vuelto a hablar en tierra de Jerusalén, eso no había ocurrido. Llevaba mucho tiempo que el Señor no había vuelto a hablar allí. Por eso es importante esta expresión, vino palabra del Señor. Otra vez el Señor volvió a hablar en Jerusalén. Los profetas, repito, Ezequiel y Jeremías, quienes recibieron la palabra de Dios, ellos estaban, concretamente Ezequiel, en Babilonia. Y la escasez de un mensaje de Dios en Israel terminó acá. Concretamente en el capítulo 1, cuando vino otra vez la palabra del Señor a un profeta en Jerusalén. Por eso es que Ageo es conocido como el profeta del templo. Eso de que mucha gente anda diciendo por ahí que Dios le habla, yo quisiera saber qué criterio emplea para decir que Dios le habla. Bueno, nos habla sí íntimamente en nuestros devocionales, claro que sí, se llama iluminación y amonesta nuestros corazones. Pero quiero decir, palabra de revelación como esta, yo quiero saber dónde ocurre eso. Bueno, veamos los destinatarios del mensaje. Entonces ya vimos que el Señor vuelve a hablar a Jerusalén, le vuelve a hablar a su esposa, tratando, ya se empiezan a sentir los ecos de que la repudiada, la divorciada, va a ser restaurada. Acordémonos que Israel, según Oseas, la profecía de Oseas, es la esposa ¿qué? Adúltera, ¿cierto? A la que el Señor le dio carta de repudio. Y hay gente que le aplica eso a la iglesia, pero si la iglesia es la virgen, ¿cómo así? Entonces, ¿por qué aplicamos el Antiguo Testamento en el Nuevo? No entiendo. Nosotros, la iglesia, nosotros no nos hemos casado con el Señor, mientras que Israel sí se casó con el Señor. Entonces, en ese orden de idea, nosotros empezamos a ver cómo le vuelve a dirigir la palabra a su esposa, a la repudiada. Ahora veamos los destinatarios de este mensaje, dije. Versículo 2. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Lo dije la vez pasada, ahora Israel se va a administrar por medio de gobernadores, ¿cierto? Y en los tiempos del Señor Jesucristo se gobernará por medio de sumos sacerdotes. Ya no va a haber más rey hasta que venga el Señor. Entonces, obviamente, tenía que hablarle a la autoridad civil. Entonces, el Señor aquí dice a Zorobabel, que es el gobernador, a Josué, que es el sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Esta vez vemos que la comisión divina para Ageo era que hablara con el líder civil, con el líder religioso y con el resto del pueblo. Significa esto que el pasaje está dirigido a todos, porque todos eran responsables de la demora en cuanto a la reconstrucción del templo. Estaban todos desanimados porque a todos los había cogido la depresión. Todos estaban, entonces en consecuencia, ni siquiera el pueblo era el que quería reaccionar, no, todo el pueblo también había sido, digámoslo así, víctima de esa misma depresión. Para que una persona, repito, supere rápidamente su depresión, es necesario que comience a hacer mejoras en su alma. Porque la forma como el Señor aquí le muestra a la nación es empezar a hacer mejoras en el templo. Empezar a trabajar para que la palabra del Señor vuelva a ser el centro y Él vuelva a ser el centro de la vida del templo. Y para que una persona salga de la depresión, tiene que poner otra vez al Señor en el templo de su corazón. ¿Por qué? Porque su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahí hay una gran aplicación para nosotros.
Ahí hay una gran aplicación que usted no puede dejar. Cuando una persona, por eso es que cuando una persona va a donde un psicólogo secular y todo, mi amor y mi respeto hacia esta profesión, todo mi respeto hacia ellos. Pero cuando una persona va hacia un psicólogo que no es cristiano, pues obviamente que la persona va a utilizar la psicoterapia como si fuera el mediador, como si fuera el Espíritu Santo. No, en consejería bíblica, quien hace el proceso de santificación y de restauración es el Espíritu Santo. Ese es el problema. Por eso es que los psicólogos le preguntan a uno, oiga, pastores, ¿y a ustedes por qué sí les funciona la consejería y a nosotros no? Por lo mismo. Porque cuando la consejería simplemente está orientada hacia las emociones, pues apenas me tronchen otra vez las emociones, pues otra vez vuelvo y me fracturo y otra vez vuelvo quedo achantado. Pero si la cosa es espiritual, si yo realmente empiezo a hacer reparaciones internas de mi corazón, si yo empiezo a mirar cómo está mi templo, cómo lo he dejado durante todas estas fiestas ahora en diciembre, las relaciones con mis familiares, entonces cuando comienzan las mejoras en nuestra alma, cuando comienzan las mejoras en nuestro cuerpo, pues obviamente que estos elementos también tienen una repercusión espiritual. Yo espero sinceramente que usted se vaya dando cuenta hacia dónde quiero conducir estas enseñanzas. No olvide la serie que estamos viendo, la hemos llamado Las respuestas de Dios a las crisis, que son los 3 libros que el Señor da. La segunda respuesta que el Señor da es el de Malaquías, el de Zacarías y luego el de Malaquías. Ageo y Malaquías se tienen que leer juntos, serían matrimonios mixtos, todo eso lo vamos a ver cuando a veces conocemos a Cristo y ya estamos casados, cómo trabajar en nuestras vidas en ese aspecto. Bueno, vamos a seguir entonces, vamos a ver el problema del pueblo, versículo 3. Vienen las preguntas del Señor. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? En realidad, queridos hermanos, estas 3 preguntas parecieran estar diseñadas por el Señor para desanimarlos más. No para animarlos, sino como que uno dice, pero Señor, pero qué manera de restaurarme, Señor. Esas parecen, me estás achantando más. Me estoy sintiendo más achantado. Pero el Señor tiene un propósito con ellos. Por eso en la primera sección, yo vea que estoy enfocándome mucho en el tema de la consejería. A veces en la primera sección de consejería, nosotros con nuestros aconsejados somos así. Porque la gente quiere que les lleguen a rascar la roncha. No a decirle el problema porque tu matrimonio está allí es porque tú lo has deshecho con tus propias manos. O tu trabajo, o tu vida, o lo que sea. Porque el que está buscando consejería es porque ha roto su comunión con el Señor. Porque no es natural, pues nos podemos entristecer porque Colombia no clasificó al Mundial y ojalá esto no sea premonitorio. Pero bueno, nos podemos entristecer por eso, pero eso tampoco quedarnos allí porque no contrataron otros jugadores para Millonarios, no, ya acabó y listo, seguimos. Pero cuando una persona realmente alguien le hace algo y vive con un resentimiento, pues tiene una raíz de amargura. Eso es consecuencia de eso. Si algo le duele aquí es porque tiene alguna causa o no. Cuando una persona cualquier cosa que le digan y no perdona rápido, pues eso obedece a su problema, a un problema de una raíz de amargura que tiene la persona. Entonces el Señor comienza también hablando porque tiene un propósito con esto. Y en realidad la clave para entender estas preguntas como tan desanimantes, digámoslo así, como tan desanimadoras para el pueblo, nosotros encontramos la clave a esas preguntas en esta frase del versículo 3, mírenlo ahí, versículo 3b, esta casa en su antiguo esplendor. Mira algo tan sencillo como eso, uno dice, pero ¿por qué eso tan sencillo tiene trascendencia, predicador? Bueno, es claro, queridos hermanos, que entre los presentes estaban algunos que vieron el templo que destruyó Nabucodonosor y que ahora eran viejos, ¿cierto? Él va a hablar del esplendor. Pero no era esa gloria o a ese esplendor al que se refería el Señor. Y yo he escuchado predicaciones así. He escuchado a mucha gente que se detiene a decir, es que era un monumento arquitectónico lo de Salomón. A Dios no lo descresta eso. Por eso va a decir más adelante, mía es la plata, mío es el oro. ¿De qué están hablando? Yo no me refiero al oro, a lo material. Yo no veo lo que el hombre ve. El Señor está diciendo, esto tenía un esplendor porque la Chequiná estaba allá, porque la gloria mía estaba allá. Y cuando uno tiene una mente tan materialista, cuando tiene uno el espíritu tan magnetizado en lo espiritual,
Y muchas iglesias y muchos movimientos ayudan todavía más. En vez de desmagnetizar el espíritu, antes hacen que la gente se incline más hacia lo material. No, aquí el Señor está hablando. ¿Hay alguien de ustedes que vio el esplendor del templo que construyó Salomón cuando Salomón lo construyó? Pues por supuesto que no. Pues por supuesto que no, que eso ocurrió hace como 500 años atrás. Ese sí era un templo, dice el Señor. A ese entré yo. Ahí entró mi gloria. No se preocupen por este templo que quedó desbaratado, que quedó destruido por Nabucodonosor. Es cierto que muchos historiadores, queridos hermanos, y por los relatos de Reyes y de Crónica nos enteramos que el edificio con sus adornos y con la arquitectura tenía un tamaño y tenía unas cosas asombrosas, eso es cierto. Pero mire usted que antes incluso de la destrucción de este templo, en el tiempo de Sedequías, cuando lo destruyó Nabucodonosor, ya muchos de estos reyes perversos habían tomado oro del templo y se lo habían dado a otros reinos como en forma de tributo. Ellos mismos lo habían estado desdecorando, le habían estado quitando cosas al templo. Entonces, no es a ese esplendor, no es al esplendor de una mega iglesia, de un mega salón, y no lo decimos porque tengamos nosotros esta bodega, ¿no? Casi somos 1800 y es que nos uniéramos todos los aposentos altos. En ese sentido, todos nosotros somos casi 1800 personas. Imagínense que hiciéramos lo que hacemos cuando nos reunimos congregacionalmente, que somos 1800 miembros. ¿No? Pero creemos que el contexto de mega iglesia es estar así, en rebaños con pastores, apacentando, cuidando para conocernos, para cuidarnos, para sentir la presencia del Señor. Ese es el modelo. Ahora, no quiero decir que por tener una mega iglesia sea malo, no. Si se cumple con los parámetros del Señor, pues está bien. El punto no es porque sea grande o sea pequeña, el punto es la presencia del Señor. Usted lo que tiene que autenticar, la notaría espiritual que usted tiene que colocar es: el Señor está acá, el Señor está entre nosotros, el Señor está con nosotros. Entonces, queridos hermanos, lo que nosotros debemos entender y lo que el Señor nos está llamando aquí la atención es la verdadera gloria, el verdadero esplendor de este nuevo templo no consistía como el otro, si era bonito, si era adornado, ¿no? El Señor les dice: el verdadero templo que ahora ven es mejor porque es la casa mía. Perdón. Estoy saliendo de una fuerte virosis, ustedes lo saben. Gracias. Dice el Señor: no es importante este templo por lo adornado, por lo bonito. Este templo es hermoso porque es la casa de Dios, porque es la casa mía. Es por eso que Ageo les hace estas preguntas, para enderezar el enfoque equivocado que ellos tenían. Esa es la razón por la cual el Señor a través de Ageo hace estas preguntas. Les parecía muy bonito el templo de Salomón y los viejos: sí, aquí está mi tío que vio el templo. Tío, ¿cuál era más bonito, este o el anterior? Y el tío diría: no, pues era más bonito obviamente mi hijo el anterior. Pero los verdaderos piadosos dirían: ni el anterior, porque si usted lee el profeta Ezequiel, allá había pornografía. Sí, y quiero lo muestro. Estaban todos los signos del zodiaco. O sea, la perversión que llegó a Israel, tenían a una diosa, que no quiero ahorita meterme en ese tema. Eso es algo vulgar. Y el Señor se lo llevó a Ezequiel y le dijo: abre esa puerta, abrió esa puerta y vio unas cosas que usted tiene que leerlo en la palabra del Señor, o cuando estemos leyendo Ezequiel lo verá, y hasta dónde llegó la descomposición de esa nación, de ese pueblo. ¿Hasta dónde? Hasta estaban metiendo el ramito. Pegaban el ramito, ¿no? Se dopaban igual que las demás naciones. Bueno, que tenga oídos para oír. Entonces, lo que el Señor hace estrujándolos a través de la predicación de Ageo es eso. Quiere enderezarles el enfoque equivocado. Este templo pueda que tenga oro, pueda que tenga plata, pueda que tenga lo que tenga. Yo no estoy allá. Y en cambio ¿quién descrestó al Señor Jesucristo? ¿Los ricos que ponían plata en el alfolí, lo que les sobraba, o la viejita que puso 5 centavos? Bueno, una pregunta retórica, ¿verdad? Porque ya sabemos qué ocurrió allí. Entonces,
Si hubiera seguido, si el pueblo antes de que el Señor los anime para hacer lo que van a hacer, si el Señor no los hubiera amonestado con estas preguntas, ellos hubieran seguido con la idea de que el esplendor consistía en el decorado, de que el esplendor consistía en la inversión de fondos que tenía ese antiguo templo, que hubieran equivocado otra vez el propósito. Ese templo, entre otras cosas, no es motivo para hoy, pero más adelante nos vamos a detener un poquito más. Ese templo es el que va a arreglar Herodes y lo va a dejar hermosísimo. Este templo es el que van a destruir posteriormente los romanos. A este templo es donde va a llegar el Señor, y desde ya les estoy diciendo. ¿Por qué ese templo es hermoso? Porque el Señor Jesucristo caminando en chancletas entraría a ese templo. Yo esperaba aquí un amén. O están desconectados o no me estoy comunicando bien. A este templo es donde el Señor Jesucristo llega en Juan 2 y lo purga. Y saca a los mercachifles. Y saca a los ladrones, a los mercaderes. Y necesitamos que el Señor haga otra vez lo mismo en la iglesia del siglo XXI. Que otra vez llegue el Señor y purgue la iglesia. Porque está llena de ladrones. Así la llamó el Señor. Dijo, ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Ahora usted empieza a entender por qué este templo es de semejante esplendor. Como decía ahora el hermano Nelson, el futuro es historia para Dios. A este templo va a llegar el Señor Jesucristo. Me fascina la manera como lo narra Marcos. Dice que cuando el Señor Jesucristo llegó a este templo, llegó ya de noche. Dice que entró, lo miró, como ya era muy tarde, mañana nos vemos, y se fue. Ya el otro día les dio con todo. Lo purificó, de hecho se llama así, la purificación del templo. Queridos hermanos, es impresionante esto. Por eso el Señor les quiere decir, ¿les parece el templo que destruyó Nabucodonosor más bello? A mí no. A mí me parece más hermoso este. ¿Por qué? Porque ahí voy a estar yo y ahí va a entrar mi hijo. O sea que la profecía sí se cumplió. Entonces veamos con inteligencia cómo tenemos que leer la Biblia. Por eso pedíamos el auxilio del Espíritu Santo, porque para poder entender esto necesitamos de forma imprescindible el auxilio del Espíritu Santo. Primero a los Corintios 2:14. Las cosas espirituales solamente se disciernen de esa manera. Dios llama la atención de este pueblo para purgar el orgullo que tenía ese pueblo por su anterior templo, porque el templo era el sinónimo de la fortaleza de ellos. El templo para ellos era sinónimo de que Israel nunca caería, concretamente Jerusalén. Por eso a Jeremías le decían, mentiras, mentiroso. El Señor ha prometido que esta ciudad jamás caerá. No, el Señor, eso ya lo vimos. Prometió que no iba a caer ante los asirios. La promesa que le dio a Ezequías. Pero con los babilonios dijo, va a caer y cayó. Entonces en ese orden de ideas, Israel tenía el templo metido en su corazón, en su cultura. Para ellos el templo era sinónimo de que Israel jamás caería. Y queridos hermanos, el Señor quiere mostrarles que la verdad del templo, la sinceridad del templo, digámoslo de uno, el objeto del templo es la adoración a Él. Cuando entré con David Fernando hace algunos años a Nuestra Señora de Chiquinquirá, oiga, eso es un templo, los que lo conocen en Boyacá, en Chiquinquirá, eso es un templo diseñado para aplastar la voluntad de cualquiera. Está diseñado para aplastar cualquier rebelión, para mostrar que allí hay poder, pero allí no está Dios. Te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Yo habito con el contrito y con el humillado. Porque el Espíritu Santo ahora ¿dónde está? En nuestros corazones. Antes estuvo en Israel. Antes estuvo en la Chequiná. Primero estuvo en el tabernáculo. Después en el templo. Pero desde Hechos 2 está ¿dónde? En todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Entonces, queridos hermanos, veamos las palabras de aliento que el Señor trae en el versículo 4. Dice, pues ahora, mire esta palabra, ánimo Zorobabel, afirma el Señor, ánimo Josué, hijo de Josadá, tú eres el sumo sacerdote, ánimo pueblo de esta tierra, afirma el Señor, manos a la obra,
que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. En hebreo es Sebaot, el Señor de los ejércitos. Esa palabra de los ejércitos, haciendo el exégesis al pasaje, quiere decir que absolutamente todos los poderes los tiene Él, el Señor de los ejércitos. Aquí dice Todopoderoso, el Pantocrátor. Él es el Pantocrátor. Entonces, en ese orden de ideas, el ánimo y el aliento está basado, dice el Señor, en que yo voy a estar, en que yo voy a acompañarlos, en que yo voy a pernotar en este templo, en que yo voy a estar en esta bodega. Yo lo desafío en el mejor sentido de la palabra, y eso está quedando grabado, a que nosotros veamos si nos ha pasado lo de la Virgen María y lo de José. ¿Ustedes recuerdan? Fueron a Jerusalén cuando el Señor tenía 12 años y se regresaron a su casa. ¿Recuerdan ese pasaje? Y a los 3 días se dieron cuenta que estaban caminando lejos de Jesús, que hacía más de 3 días habían perdido al Señor, que la palabra se les había perdido otra vez. Así como se le perdió a la Iglesia Católica Romana, se le perdió la palabra. Y fue imprescindible la recuperación de ella a través de los reformadores. Así como hoy en día se está perdiendo la palabra y las iglesias están lejos de la palabra del Señor. ¿Qué hizo la Iglesia Romana? Quitó la predicación y colocó el altar. Fue imprescindible que vinieran los reformadores para que quitaran el altar y pusieran otra vez el púlpito. Entonces, que la Iglesia Romana tiene un altar. Pero la iglesia evangélica otra vez está quitando el púlpito y ahora está poniendo la alabanza. Y eso es un error. Por eso es la iglesia de Laodicea, la última iglesia. Queridos hermanos, el Señor les dice, deben asegurarse, o yo les aseguro mejor, de que este templo cuenta con mi presencia, de que mi presencia los acompañará. Y esta promesa, queridos hermanos, está sujeta a esta orden. Dice, manos a la obra. O sea, no es solamente cuando usted desea o quiere que el Espíritu Santo habite también en usted de forma renovada. Porque el Espíritu Santo, según las Sagradas Escrituras, no según esta iglesia, según la Biblia, el Espíritu Santo no se va de un verdadero creyente. Lo apagas. Sí, lo puedes apagar. Ay, ¿por qué? ¿Y por qué David dice, no me quites tu Santo Espíritu? Porque esa es una dispensación diferente. Ellos son judíos, eso es iglesia. Y el Espíritu Santo no habitó en esos hombres de manera permanente, no los inhabitó, como nosotros. Aquí también esperaba yo un amén. Nosotros somos superiores en bendiciones a la nación de Israel. Ellos son un pueblo terrenal, nosotros somos un pueblo celestial. Ellos tienen riquezas materiales, nosotros espirituales. Ellos tienen oro, nosotros tenemos dones. Tenemos el poder del Espíritu Santo, lo tenemos a Él. Nosotros somos ricos que nos morimos de hambre porque no nos giramos a nosotros mismos pidiéndole al Espíritu Santo poder para salvar a mi matrimonio, a mi familia, a mi hogar, mi trabajo, mi propia salud. Nosotros somos gente que estamos llenos de dinero, pero que no nos hacemos un propio giro para nosotros mismos. Y dinero lo digo en el sentido espiritual, tenemos el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en la carta a los romanos, ¿no saben que el que levantó a Jesucristo entre los muertos habita en vuestros corazones? No lo sabemos. Porque realmente cuando Pablo dice, no sabéis o ignoráis, es porque la iglesia estaba ignorando eso. La iglesia tiene poder, tiene dones. Hay gente que hablaba en esta hora que tuvimos unas vacaciones con mi familia que nos regaló el Señor. Hablaba yo con una persona muy hermosa que hacía muchos años no veía. Y ella me decía de usar los dones que Dios les ha dado dentro de la sociedad. Yo le decía, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cómo hago yo para usar mis dones fuera de la iglesia? No, que yo juego al fútbol, pero eso no es un don, eso es un talento. Los dones son para usarlos en la iglesia. No hay otra. Ahora, no seas egoísta. No se trata de ser egoísta. Muéstrame un don que se puede usar en el mundo. El de la predicación, tal vez. Evangelismo. Los dones es porque el Espíritu Santo fluye.
a través del hermano que está dirigiendo, a través del hermano que está participando, a través de los sugieres que están sirviendo, a través del que está predicando. El don más grande, ¿cuál es? Hechos 2:38, el Espíritu Santo. Ahora, el fruto del Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo no tiene frutos. El Espíritu Santo es Dios. El fruto no necesitamos somos nosotros, no Él. Es que ese es el fruto del Espíritu Santo. No. Paz, amor, gozo. No, eso es para usted y para mí. El Espíritu Santo es Dios. Él produce eso en nosotros. Amor, paz, gozo, benevolencia, paciencia, fe o fidelidad. Andamos mal los cristianos a veces enfocados en muchas cosas. Y no echamos mano del Señor. No echamos mano del Espíritu Santo. Nosotros estamos detrás de la cortina. Mejor digámoslo así, la cortina fue quitada cuando Cristo murió y tenemos acceso a donde está la Shekinah, es decir, donde está el Señor. Nosotros somos superiores a Israel en todos los aspectos. Y el Señor les promete y les dice, yo voy a estar con ustedes, pero esa palabra, ánimo, manos a la obra. Una vez le pregunté a una persona, ¿y por qué no traes a esa persona aquí? Nosotros queremos... Sí, darle consejería a las personas que nos lo pidan, pero quisiéramos que primero la persona venga y conozca que nos conozca, que sea expuesto al Evangelio. Yo no sé, como que daba mucho rodeo y mucha gente. Yo le pregunté, ¿te da pena nuestra bodega? ¿Te da pena que quede al sur? ¿Qué es concretamente? ¿Te da pena del Señor? No, tenemos que decirle el evangelismo que utilizó Juan y Andrés en Juan 1. Venid y ved, vengan y vean al Señor Jesús y ustedes mismos confronten si es así o no es así. ¿O qué? Vamos a desafiar al Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo. Mucha gente que paga a maestros amontonándose para que les enseñen las novelerías que quieren escuchar. Eso es lo que está pasando también, ¿no? También es cierto que eso está ocurriendo. Es mucha la gente que invierte dinero pagándole a motivadores. Bueno, cada uno sabrá en qué gasta su plata. Pero no digan que el Señor está allá. O no digan que esa salvación la produjo el Señor. ¿Por qué? ¿Porque están celosos? No, porque cuando uno empieza a hablar con esas personas viven igualito. No han cambiado. Ahorita hablaba con el hermano Aníbal sobre eso. Lo único que han cambiado es la misa por el culto. Han cambiado al sacerdote por el pastor, pero sus vidas no han cambiado. Su matrimonio sigue siendo su vida, su persona y su relación con el Señor, que es lo trascendental. Al fin y al cabo, el matrimonio solamente tiene la duración de la vida acá, pero lo eterno. Entonces, queridos hermanos, estas palabras de ánimo y de manos a la obra, y usted tómelo en el sentido, si usted es cristiano, debe tomarlo también en ese sentido. El Espíritu Santo está en usted, pero le dice, listo, vamos a salvar a mi hijo, listo, vamos a hacerlo. ¿Con quién? Pues contigo. Pásame tus 2 peces y tus 5 panes y yo lo hago. Pásame tus 5 dedos y lo hacemos. Así es con el Señor. Señor, yo quiero que el aceite brille, profundice, que el Espíritu Santo en forma de aceite entre en ese corazón. Pásame la vasija de aceite, dámelo primero a mí. Dámelo primero a mí, dijo Elías. Y yo hago el milagro de que el aceite del Espíritu Santo siempre fluya en esa persona. Eso es manos a la obra. Yo estoy con ustedes. Pero el Gazane sí no. Eso no ocurre. Eso no sucede. Eso no lo hace el Señor. Y el rey David usó estas mismas palabras con Salomón allá en 1 de Crónicas, cuando Salomón estaba construyendo el templo. Y estas mismas palabras de ánimo, en Reina Valera dice, esforzaos. Estas mismas palabras también se las da Moisés a Josué, pero no a este Josué, sino a Josué el hijo de Nun, que entre otras cosas se llamaba era Oseas, si le cambiaban el nombre. Entonces son palabras que el Señor nos da a nosotros, que les dio a la nación de Israel y que también a nosotros nos da y nos dice, ánimo, vamos a reconstruir su templo. Vamos a ver cuál es la atadura que tienes, la adicción. Hablaba con el hermano ahorita y es duro, me decía él, de unas cosas durísimas, me decía el hermano, que infortunadamente ven en unos llamados creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes, nosotros creemos muchas veces que llegamos a Cristo y todo termina. No, todo comienza. Toca recuperar los hijos. Toca acabar con las adicciones.
Si teníamos un matrimonio antes de conocer a Cristo, seguro que lo manejábamos con los principios de Egipto. Seguro que criábamos nuestros hijos, las relaciones con nuestros hijos. Dios es un Dios de relaciones. Y Dios es ante todo un mayordomo y nos enseña mayordomía. Y yo debo comenzar. Y entonces el Señor me dice, ánimo, pero lo hacemos los dos. Yo le entrego el corazón de su esposa, pero usted primero viene y me entrega el suyo. Así como le dijo a Josué, yo le entrego esta tierra, pero usted viene y me entrega primero la suya. Ese es el modelo, esa es la forma como trabaja el Señor. ¿Qué tenéis?, le dijo a los apóstoles. Cuando la multiplicación, no hay dígame un milagro de comida donde el Señor no empleó algo. Dígamelo. ¿Lo podía hacer? Pues por supuesto que lo puede hacer, pero no lo hace. Eso lo va a hacer después de Apocalipsis 21. Antes de Apocalipsis 21 todo lo hace, nosotros tenemos que darle algo a Él. Porque la primera creación no necesitamos darle nada a Él y apareció el hombre. Días esto para que el hombre no dijera, cómo nos quedó bonita la luna. No, Señor. ¿Se puede usted imaginar que el hombre hubiera sido creado en el día 3? ¿Cómo sería de orgulloso diciendo que en el día 6 fueron creados los animales? ¿Cómo nos quedaron de bonitos los perros, cierto, Señor? Por eso el hombre que encuentra ya todo terminado. La primera creación, ¿cierto? Que se arruina en Génesis 3. En la segunda creación que comienza con la llegada del Señor, lo primero que se crea es el hombre interior. Nosotros somos la nueva creación. Y nos está guardando una también física, una también material, pero después de Apocalipsis 21. Mientras disfrutamos esta acá, y por eso y este cuerpo se queda acá con esto. En esa primer creación, primero todo y después el hombre. En esta segunda creación, que es la verdadera renovación, primero el hombre nuevo y todas las cosas que serán nuevos cielos y nueva tierra, queridos hermanos. Entonces ahí, queridos, en Éxodo 33:15, me impacta muchísimo. Versículo 5. Leo. Mi espíritu permanece en medio de usted. Ve, ahí está, mi espíritu con E mayúscula. Este es el Espíritu Santo. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No le reclame esa promesa al Señor, porque esto es el pacto de Deuteronomio 28. Esto es el pacto para todo lo que pisare tus pies, será tuyo. Eso es para Israel. Maldiciones y bendiciones. Ahí está. Deuteronomio 28, 29, todo eso. Gente que toma esto y lo aplica a la iglesia. ¿Pero por qué? Pero eso sí, son las bendiciones, no las maldiciones. Pues ni uno ni lo otro. Porque eso es para Israel y aquí el Señor les está recordando el pacto. Nosotros somos del nuevo pacto. La iglesia hace parte del nuevo pacto. Hebreos 8. Nosotros no estamos en ese viejo pacto. Los pactos son de Israel. Romanos 9, Pablo hablándole a la iglesia de Roma les dice, de ellos son los pactos. ¿Sí estoy diciendo o no? De ellos son los pactos, con ellos es que Dios hizo los pactos, no con un gentil. De ellos son los profetas. De ellos son los apóstoles, entonces porque hay apóstoles colombianos. Por eso la lucha con Lucas, porque Lucas fue el único evangelista que fue gentil. Todos tenían que ser judíos. Y entonces, porque hay profetas hoy gringos, porque desconocemos la Biblia. De ellos son los pactos, de ellos son los padres, de ellos según la carne vino el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tenía que ser judío para cumplir el pacto. Entonces, queridos hermanos, el Señor aquí les recuerda el pacto y el Señor les promete dar lo más grande que puede prometer. ¿Qué sería si usted tuviera en este momento la oportunidad de hablar con el Señor, Fernando, y Él te dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías? No me contestes. Cada uno de ustedes, ¿qué le pediría al Señor? Bueno, yo formando este sermón dije, ya sé lo que tengo para pedirle. Que tu presencia esté conmigo. ¿Tú le pedirías eso? Yo le pedí eso. Y el Señor les dice, les voy a dar una promesa. Yo voy a estar en medio de ustedes. Y le recuerda el pacto. ¿Pacto?
firmó con Israel cuando lo sacó de Egipto. Mire cómo se restaura una esposa, mire cómo se restaura un matrimonio. ¿Qué dijiste, Ageo? Que el Señor, ¿qué dijo? Que el Señor dijo, mi pacto lo recuerdo. Estoy casado con ustedes. El Señor les dice, las promesas que les hice en Deuteronomio 28 siguen latentes, seguimos como si nada. ¡Qué esposo! ¡Qué esposo! Yo oro que usted esté entendiendo, hermano. El Señor les recuerda entonces el pacto, la promesa que Dios está con ellos, les recuerda lo que hizo con ellos, les dice que el pacto está intacto a pesar de que ellos han fracasado. Y luego les dice, no teman, mi presencia está con ustedes. ¡Qué regalo! Y ahí sí, en Éxodo 33:15, cuando Israel va a dejar el desierto, cuando Israel va a entrar a la tierra prometida, y ya están a puertas, están cerquita a la tierra prometida, mire lo que Moisés le dice al Señor, o vas con todos nosotros, o mejor no nos hagas salir de aquí. ¿Cuánto hace que usted no ora así? ¿Cuánto hace que usted y yo no oramos de esa manera? O vas con nosotros, le dijo Moisés, o prefiero este desierto seco, sin agua, sin gente, sin nada, pero contigo, manantial de vida eterna. ¿Qué importa que vayamos a ir a la tierra donde fluye leche y miel? Si tú no vas a estar allí con nosotros, no me saques de esto. Qué diferente el mensaje del evangelio al mensaje que hoy en día se da. Dios te quiere rico, te quiere con salud, te quiere lejos de Él, mejor dicho. Porque esas cosas, el dinero sobre todo y la buena salud, son una prueba dura para nuestro carácter. Cuando todo funciona bien, es algo que nos aleja mucho del Señor. Por eso el Señor le dice a su esposa en Oseas, te llevaré al desierto, ¿para qué? Para que allá sí me escuches. De manera, queridos hermanos, que es impresionante. Mire cómo lo dice la Biblia textual. Me encanta la Biblia textual como lo dice. La Biblia textual en Éxodo 33:15 dice, lo traduce la Biblia textual de la siguiente manera. Y le dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Para este 2022 pide la presencia del Señor, no solo en tu negocio. Oración para el negocio, oración para el hospital, oración para esto. Bueno, está bien, pero ¿sabe por qué el negocio es santo? Porque tú estás allí, porque hay una santa trabajando allí. ¿Sabe por qué este lugar es santo? Porque el Señor está aquí. Gracias por la espontaneidad. ¿Sabe por qué nuestro matrimonio es santo? ¿Por qué nuestra vida sexual es santa? ¿Por qué nuestro jugar fútbol es santo? ¿Por qué comer es santo? Porque Él está ahí. Ese es el punto, es la presencia del Señor. Repito, aquí Moisés está por dejar el desierto y pasar a una tierra rica. Pero prefiere el desierto con Dios a la vida con leche y miel sin Dios. Hay gente en cambio que por un negocio, hagamos la tranza y nadie se da cuenta, ¿dónde tengo que firmar? ¿Qué hacemos? Ni siquiera he vuelto a diezmar a la iglesia, ni plata tengo. No traigas ese dinero. Hermanos, que tengo que trabajar el día domingo, habla con el Señor. Porque si el único día que usted puede trabajar es el día que el Señor lo quiere aquí reunidos con todos nosotros, hay un problema en tu trabajo. Hay un problema en la relación con Él. Ahora no quiere decir que no podamos descansar un domingo, 2 domingos. Descansar en el sentido de descansar con Él en otro escenario. Pero la iglesia se viene a descansar. ¿Cuántos de ustedes recordarán a Juan Bunyan, el autor del Peregrino? Seguramente muchos lo recuerdan, ¿verdad? ¿Qué libro? Ese libro, a propósito lo estaban dando por la BBN lo han pasado varias veces de hecho.
Yo creo que durante 3 siglos, la iglesia solo se alimentó con la palabra del Señor, la iglesia posreformada. O sea, la iglesia después de Lutero lo que usaba era, como acabaron con los catecismos católicos, romanos y todo eso, la iglesia usaba la Biblia, que ya la tradujeron a sus idiomas, el libro de los mártires de Fox, se lo recomiendo para que se lo lea a sus hijos, haga devocional con sus hijos, y el progreso del peregrino, que le hicimos el devocional a nuestros hijos con ese. El progreso del peregrino, qué libro, qué maravilla. Hay una serie incluso por internet de Juan Bunyan que se llama Gracia para el primero de todos los pecadores, donde él, así se llama sus sermones, Gracia para el primero de todos los pecadores, donde él cuenta toda su conversión. Era un ojalatero y todo lo que el Señor hizo con ese ojalatero. Como decir hoy en día con un indigente, así era Juan Bunyan. Hay que leer sus libros, hay que leer esta metáfora, hay que leer esa parábola, hay que leer ese libro. Usted lo tiene que conocer si usted no lo conoce. Es un hombre impresionante. Es una de las estrellas que titilan, al igual que Elías, solas en el firmamento de la gloria del Señor. Juan Bunyan lo metieron a la cárcel por el único delito de predicar la palabra de Dios. Igual que a los apóstoles. A Lutero no lo metieron a la cárcel por predicar la palabra de Dios. Pasó 12 años de su vida en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Usted lo puede leer, se encuentra en internet. Mr. Google se lo puede decir también. De hecho, las autoridades civiles, así como Zorobabel, no me puedo salir del enfoque, como Zorobabel, las autoridades de su tierra, de su pueblo, le dijeron literalmente, si dejas de predicar, te soltamos. Y dijo, entonces no me suelten. En una ocasión lo llamaron también y le dijeron, por tanta, su esposa, todo el mundo movían cosas para sacarlo de la cárcel porque no tenía ningún delito. Y era lo mismo, con una sola condición, que no predique la palabra de Dios. No predique la palabra de Dios y sale, decía él, déjeme acá. Una ocasión se acercó el alcalde y le dijo, Juan, si hoy lo sacara yo, ¿qué haría usted? Diría, hoy me iría, besaría a mi esposa, a mi hijita ciega, y mañana empezaría a predicar otra vez. Qué hombre, ¿no? Hombres extraordinarios en tiempos bien ordinarios, para que podamos vivir hombres ordinarios en estos tiempos tan extraordinarios. Y Juan Bunyan pasó más de 12 años en la cárcel. Y es fácil, queridos hermanos, decir que fueron 12 largos años, pero es difícil imaginar lo que eso significa. Yo pasé 12 días en una UCI. Y usted no se imagina lo que eso ha significado psicológicamente para mí. Por las personas no solamente que vi morir de COVID, y por la sensación de que también yo ya me iba a morir de COVID. Me marcó, yo estoy marcado por eso. Y le doy gracias al Señor por ello. Pero pasar 12 años. Ahora que estamos poniendo los devocionales de Job y estudiando a Job y mirando esto, digo, Dios mío, fueron por lo menos un año la enfermedad de Job. Fue mucho tiempo. Tal vez tenía elefantitis Job, qué sé yo. Pero es impresionante pensar, queridos hermanos, que la quinta parte de la vida la pasó en prisión este hombre. Y sobre todo que la pasó a la edad de mayor energía, ya no un viejo como yo, ya no un hombre como yo, que ya es poco lo que le puedo dar al Señor. No, cuando estaba en pleno vigor, así como están mis hijos, así como está la mayoría de ustedes jóvenes, en pleno vigor. La pasó preso, quedó detenido. Fue un cuáquero llamado Whitfield el que consiguió que lo libertaran. Se dice que Bunyan, cuando recibió la libertad, dijo estas palabras. Escucha lo que dijo Bunyan, piensa en la presencia del Señor. Vea lo que dijo Juan Bunyan. La cárcel junto a Dios llegó a ser como un cómodo santuario. La liberación no sustituiría la comunión y bendición de la presencia de Dios en mi vida. Oh Señor, dijo,
Si salgo de esta cárcel y tu presencia no va conmigo, déjame en esta cárcel. Queridos hermanos, permítame 10 minutos más de su tiempo para hacer una aplicación. Nosotros necesitamos reconocer la presencia de Cristo en la iglesia. Recuerden lo que pasó. Ellos primero comenzaron con sus casas artesanadas, ¿cierto? Lo vimos en Ageo 1. Y el Señor le dijo, está bien que reconstruyan su casa, pero ¿y la mía? Ahora ustedes están llevando materiales para construir su casa, ¿y la mía? Está bien que cada uno de nosotros necesitemos restaurar nuestras vidas, claro, y Él lo quiere. Pero ¿cómo la reconstruye? Por medio del cuerpo. Si usted entiende solamente esa verdad, usted se dará cuenta que Dios no le habla a personas de manera individual hoy. Según Pablo en 1 Corintios, Dios habla por medio del cuerpo, que es la iglesia. Ya ha dado maestros para que prediquen su palabra, no es nuestra palabra. No es nuestra palabra, es su palabra. Aquí se sube uno es a hablar de Él, lo que Él dice. Pero se llama don de profecía, no don de profeta, eso no existe. Y el don de profecía no es que una persona venga y le pega es predicar la palabra del Señor. ¿Está hablando del Señor a su vida? A 3 por lo menos les está hablando hoy. Bueno, gloria a Dios. Oraré que los demás también se lleven algo. Dios dice, yo quiero restaurar tu vida y lo va a hacer, pero quiero que entiendas que la presencia mía está en el colectivo, en la iglesia local. ¿No recuerdas cómo aparece en Apocalipsis 1? Paseándose entre las iglesias locales. Son iglesias locales. O sea, la plenitud de la iglesia local. Y solo Él puede apagar el candelabro de una iglesia local. No la economía, no ningún virus. Él apaga, Él prende y apaga el candelabro que quiera. Las iglesias locales son su iglesia. Solo Él es el Señor que se pasea entre los candelabros. Y hay mucha iglesia que abre sus puertas, pero que el candelabro, usted lo sabe, está apagado. Yo no quiero eso para esta. No solo porque nos ha costado lágrimas, sino porque aquí hemos visto milagro tras milagro, sin sobornar al Señor. Nuestras propias vidas, dentro de la multiforme gracia del Señor, es la mejor manera de ver milagros del Señor. Nuestras vidas restauradas. Y necesitamos que la presencia del Señor Jesucristo esté en la iglesia. El esplendor o la gloria de la iglesia está en la presencia real del Señor en ella. Definitivamente voy a dejar esto para dentro de 8 días. Dentro de 8 días tengo el privilegio otra vez de predicar, si Él me da licencia. Quiero solamente decir algo, queridos hermanos. Deseaba exponer esto, pero pude exponer hasta el versículo 4, hasta el versículo 5. Queridos, nosotros necesitamos volver de manera incondicional al Señor. Dentro de 8 días, para ver la aplicación, vamos a ver a la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea es la 7ª de las 7 iglesias que están en Apocalipsis 2 y 3. Esas 7 iglesias que están allí son el programa de las iglesias. Estaba profetizado que la iglesia iba a llegar a Laodicea. La iglesia del siglo XX, especialmente de la mitad del siglo XX para acá y lo que va corrido del siglo XXI, la iglesia está en Laodicea. La palabra Laodicea, ¿sabe qué quiere decir? Los derechos del pueblo. Nada se le escapa al Señor, ¿no? La palabra Laodicea traduce eso, laos, derechos. Los derechos del pueblo. Está profetizado, no que la iglesia caerá en manos de los falsos cristos. Quienes van a caer en manos de los falsos cristos es Israel. Está profetizado que la iglesia caerá en manos de los falsos maestros. Segunda de Pedro capítulo 2. A nosotros nadie nos confunde con Cristo, ¿o sí?
Israel sí, Israel anda esperando el Mesías. Nosotros ya sabemos quién es el Mesías, quién es el Señor Jesucristo. Pero está profetizado que nosotros, la iglesia, sí caerá en manos de los falsos maestros. Está profetizado que así como Israel llegó hasta la apostasía máxima cuando entregó al Señor Jesucristo a los romanos, así está profetizado que la iglesia llegará a la apostasía máxima, donde sacarán a Cristo de la iglesia. Sacarán su palabra de la iglesia y pondrán la palabra de ellos. Se avergonzarán del evangelio de la salvación por el evangelio del hedonismo. Está profetizado que eso ocurra a la iglesia. Y cuando nosotros vemos que una vez les ambiento, si Dios nos da licencia para el mensaje de hoy en 8 días, el Señor parece increíble tocando en esa iglesia que lo sacó. Mire que yo estoy a la puerta y llamo, le dice a la Odisea. Las 7 iglesias que están en Apocalipsis 2 y 3 son representadas cada una por las parábolas de Mateo 13. Son 7 parábolas en Mateo 13. Son 7 iglesias donde el Señor habla del decurso de la iglesia, de cómo será la iglesia entre su primera y segunda venida. Nos lo dice todo en Mateo 13. Y usted mire la parábola número 7 de Mateo 13 y mire la Odisea, la iglesia que actualmente nosotros vemos. Enriquecida, tenemos edificios, tenemos plata, tenemos salud, tenemos de todo. Y el Señor les dice, estás incurso de disciplina. No eres ciega, estás muerta. Querido hermano, en su vida y en mi vida también puede ocurrir lo mismo. Comenzamos como Éfeso, felices. Estábamos desesperados por hablarle a la gente del Señor. Y fuimos paulatinamente cerrando nuestro corazón, nuestras vidas. Y yo no quiero que llegue a la Odisea, porque el cristiano verdadero no llegará a la Odisea. Pero es necesario que nosotros nos revisemos y digamos, Señor, quiero restaurar el templo de mi corazón. Quiero que el púlpito de mi corazón sea el lugar donde yo le hable a mis hijos. Yo le quiero predicar a mi esposa, a mi esposo, desde el púlpito de mi corazón. A mi jefe. No queremos otra cosa. Queremos que seamos nosotros un sermón, no hablando, sino caminando, con lo que digamos y con lo que actuemos. Yo estoy dispuesto, Señor. Manos a la obra, dice el Señor. Manos a la obra, Señor. Dime qué tengo que hacer. Dejar esa mujer, dejar esa relación, dejar ese trabajo o tomarlo. Él lo va a mostrar. Por eso necesitamos pedirle las palabras de San Agustín de Hipona. Oh Señor, pídeme lo que quieras. Y luego dame poder para hacerlo. ¿Por qué no haces esa oración? Pídeme lo que quieras, pero dame poder para hacerlo. Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu muy santa y poderosa palabra. Gracias, Señor, porque definitivamente hay muchas goteras en muchos techos. Yo no soy, Señor, en modo alguno. Padre, queremos, desafiados por este mensaje que nos traes a través del profeta del templo, decirte, heme aquí, Señor. Perdón, Señor, si he olvidado que todos los días tengo que abrir mi corazón como ese templo en Jerusalén y hacer mis sacrificios diarios. Y el sacrificio, Señor, diario que me pides
es estar contigo, es hablar contigo, es dejar que tu palabra impacte mi vida. Oh Señor, me has enseñado con San Pablo que ahora como sacerdote que soy, también soy el sacrificio que se pone sobre ese altar. Señor, quiero pedirte por las personas que nos acompañan hoy, por cada una de ellas, Señor Santo, porque tu Espíritu Santo es quien penetra profundamente en nuestras vidas y quien trae convencimiento de lo que estamos haciendo. Como tú dices al profeta Jeremías, ¿no es acaso mi palabra como martillo? Como martillo que rompe el corazón de piedra. Sí, Señor, necesitamos romper este corazón que se está encalleciendo. Padre Santo, que este 2022, si es el tiempo, el año del retorno de tu Hijo, bendito seas. O si es el año de que algunos pasemos a la presencia tuya, bendito seas, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque hemos entendido lo imprescindible de restaurar primero nuestra relación contigo. Primero nuestro templo, nuestra devocional, nuestra comunicación, nuestra oración, nuestros ayunos, Señor, nuestros ejercicios espirituales. Antes de ver, Señor, restaurar otras cosas. Gracias por la iglesia local. Gracias porque a través de estos mensajes nos vas a desafiar con la mayordomía. Que me has dado dones para que yo los ponga al uso, Señor, de tu pueblo. Y para, increíble, yo recibir recompensas de ti. Que este sea el año en que podamos entender mejor tu palabra. Sí, Señor, que podamos decir, como en el Cantar de los Cantares, dijo la tsunamita, tu aroma huele delicioso, tu boca sabe a dulce. Gracias, Señor Jesús, porque tus palabras son dulces, dulces como la miel. Gracias, Señor, porque cuando penetran profundamente, es cierto, produce a veces cólico, pero es necesario para abandonar aquellas cosas que no estamos haciendo bien. Te pido, Señor, por cada uno de los siervos que hacemos parte del presbiterio. Te pido por cada uno de los hermanos que están en alabanza, en ujieres, en cafetería, en la escuela dominical, por nuestros matrimonios, Señor. Padre, gracias por darnos la oportunidad de predicar un año más en este lugar, o por lo menos un día más en este lugar. Oramos para que más personas lleguen a conocerte en este lugar y vengan y gusten y vean que Jehová está entre nosotros. Toda la gloria para ti, querido Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.